En casi todas las casas cristianas del mundo hay una Biblia. La abres, y los últimos días de Jesús ocupan capítulos enteros. El arresto en el huerto, el juicio nocturno, la corona de espinas, el camino al Gólgota, la cruz, la lanza, la tumba sellada. Cada hora está registrada con un detalle casi obsesivo. Después llega la resurrección, el acontecimiento sobre el que se sostiene toda la fe cristiana. Y justo ahí, donde uno esperaría el relato más extenso de todos, el texto se cierra. El libro de los Hechos resume los 40 días que Jesús pasó con sus discípulos después de resucitar en una sola frase: se presentó vivo y les habló del reino de Dios durante 40 días. Una línea. Para las enseñanzas del Cristo resucitado. Durante siglos, la explicación en Occidente fue sencilla: esos registros nunca se conservaron. Pero a más de 5.000 kilómetros de Roma, en las montañas del norte de Etiopía, hay una iglesia que nunca aceptó esa versión. Una iglesia que conserva una Biblia de 81 libros, y dentro de ella, un texto que dice registrar exactamente lo que se supone que se había perdido. Y lo más perturbador no es que ese texto exista. Es que la ciencia más avanzada del año 2025 acabó dándole la razón a los monjes que lo protegieron, y lo hizo con una herramienta que lleva un nombre imposible de ignorar. Si los misterios que casi nadie se atreve a contarte generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde crees. Piensa en la desproporción por un momento. Los evangelios dedican capítulos enteros a las últimas 24 horas antes de la muerte de Jesús. Conocemos las palabras exactas que dijo en la cruz, el nombre del hombre que cargó el madero, la hora aproximada en que cayó la oscuridad. La precisión es extraordinaria. Y sin embargo, el periodo que el propio cristianismo considera la prueba central de su fe, esos 40 días en los que un hombre que había muerto caminaba de nuevo entre sus seguidores, aparece comprimido casi hasta desaparecer. 40 días. Marcos apenas los menciona. Mateo cierra con una sola escena en una montaña. Lucas los condensa. Juan añade un desayuno junto al lago y poco más. Si sumas todo lo que los 4 evangelios cuentan sobre esas 6 semanas, no llenas ni una página. Piénsalo desde la lógica más simple. Si tú hubieras estado ahí, si hubieras visto a un maestro muerto volver y hablarte durante 40 días, ¿recordarías solo una frase? La ausencia es tan grande que durante siglos generó una pregunta incómoda entre estudiosos y creyentes por igual: ¿de verdad no quedó nada, o quedó algo que Occidente simplemente dejó de leer? Para entender por qué esa segunda posibilidad es real, hay que entender primero que es exactamente la Iglesia que se atrevió a conservar la respuesta. Etiopía no fue un país cristiano más. Fue uno de los primeros estados del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. Aquí conviene corregir un dato que se repite mucho y que es falso: esa conversión no ocurrió en el siglo I, sino alrededor del año 330, bajo el rey Ezana del reino de Aksum, un imperio comercial tan poderoso que acuñaba su propia moneda de oro y controlaba rutas entre África, Arabia y el Mediterráneo. Lo decisivo es el momento. Aksum abrazó el cristianismo casi al mismo tiempo que el imperio romano, pero en otro continente, en otra lengua y con otra biblioteca de textos. Mientras el cristianismo occidental se definía en concilios convocados por emperadores romanos, la Iglesia etíope crecía en paralelo, traduciendo sus escrituras a una lengua sagrada propia, el Ge'ez, que pocos fuera de África Oriental podían leer. Buena parte de esa biblioteca se fijó gracias a un grupo conocido como los 9 Santos, monjes llegados de distintas regiones del Oriente cristiano en el siglo VI, que impulsaron la traducción de numerosos textos religiosos al Ge'ez justo cuando el reino de Aksum consolidaba su fe. Esa iglesia conservó libros que Occidente terminó apartando. Su canon del Antiguo Testamento incluye el Salmo 151, el libro tercero de Esdras, textos que la mayoría de las Biblias occidentales no tienen. Su Nuevo Testamento suma 8 libros adicionales que ninguna otra confesión reconoce, entre ellos una versión etíope de la Epístola de Clemente. Y hay 2 que importan especialmente. Uno es el libro de los jubileos, que en Etiopía llaman Kufale. El otro, el que más nos interesa hoy, es el libro de Enoc, un texto atribuido a un patriarca que, según el Génesis, caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. Recuerda ese nombre, Enoc,
porque va a volver de una manera que nadie habría imaginado. Para hacerte una idea de hasta qué punto esta tradición se toma en serio su papel de guardiana, basta un detalle: en cada iglesia etíope, sin excepción, se guarda un tabot, una réplica sagrada de las tablas de la ley, escondida del público. La reverencia por el objeto original moldea toda su forma de tratar los manuscritos. Y hay una razón geográfica por la que estos textos sobrevivieron precisamente aquí. Etiopía nunca fue colonizada de forma permanente. En 1896, cuando Italia intentó conquistarla, el emperador Menelik II reunió un ejército y aplastó a las tropas italianas en la batalla de Adwa, el 1 de marzo de ese año. Fue una de las derrotas coloniales más humillantes que sufrió una potencia europea en el siglo XIX. ¿Y qué tiene que ver una batalla con una Biblia? Todo. Porque en muchos territorios colonizados, las tradiciones religiosas locales fueron reemplazadas por versiones europeas del cristianismo, y los textos antiguos que no encajaban se descartaron. Etiopía nunca pasó por ese filtro. Su iglesia guardó manuscritos que en otras partes del mundo simplemente desaparecieron. Aquí es donde mucha gente comete un error comprensible. La suposición más común, incluso entre personas cultas, es que esos libros etíopes son añadidos tardíos, adornos regionales, versiones embellecidas que una iglesia aislada acumuló con los siglos. Suena razonable. Y es exactamente lo contrario de lo que descubrieron los especialistas. Tomemos de nuevo el libro de Enoc. Durante más de 1000 años estuvo prácticamente perdido para Occidente. La versión griega desapareció, y después del siglo IX prácticamente nadie en Europa había vuelto a leerlo completo. Se lo consideraba una rareza, un texto marginal. Pero había un detalle molesto que no encajaba con esa idea. El Nuevo Testamento, el mismo que usan católicos y protestantes, cita a Enoc de forma directa. La carta de Judas reproduce casi palabra por palabra una profecía atribuida a él. Es decir, un libro que Occidente había descartado como secundario había sido leído y citado por los primeros cristianos como autoridad. ¿Qué pasó entonces? La historia real es menos dramática de lo que suena y más interesante. No hubo una gran conspiración para esconderlo. Tras el concilio de la Odisea, hacia el año 364, buena parte de la Iglesia Oriental dejó de incluir a Enoc entre los libros de lectura pública, la versión griega se fue perdiendo, y para el siglo IX el texto completo se había desvanecido de la memoria europea. Se apagó por desuso, por barrera de idioma, por el simple paso del tiempo. En Occidente se olvidó. En Etiopía nunca dejó de copiarse. Y la única tradición que lo había conservado íntegro, en Ge'ez, copiado a mano generación tras generación, era la etíope. Los estudiosos empezaron a sospechar que Etiopía no había preservado una copia corrupta ni una fantasía tardía, sino algo mucho más antiguo de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. La pregunta dejó de ser por qué Etiopía tenía textos extraños. La pregunta pasó a ser otra, mucho más incómoda: ¿por qué Occidente dejó de leer textos que los primeros cristianos conocían de memoria? Y durante casi 2 siglos, nadie tuvo forma de probarlo. Hasta que 2 hallazgos, separados por casi 200 años, cambiaron por completo el terreno. El primero ocurrió en 1769. Un explorador escocés llamado James Bruce viajó a las tierras altas de Etiopía buscando el origen del Nilo Azul. Aprendió algo de Ge'ez, ganó acceso a monasterios donde casi ningún europeo había entrado, y cuando regresó a Europa en 1773 traía consigo 3 copias completas del libro de Enoc. Una acabó en la Biblioteca Nacional de París, otra en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Del paradero de la tercera copia se han dicho muchas cosas. Una versión persistente asegura que quedó en manos de masones del rito escocés, aunque conviene tomar ese dato con pinzas, porque forma parte de esa niebla de leyendas que siempre rodea a los textos raros. Lo comprobable es lo importante: por primera vez en más de 1000 años, los estudiosos europeos podían leer entero un libro que creían perdido. Y la conmoción fue enorme, porque el texto no era una invención medieval, hablaba de ángeles caídos, de vigilantes que descendieron a la tierra, de un juicio final, con un lenguaje que encajaba con el pensamiento judío más antiguo. El segundo hallazgo llegó casi 2 siglos después, en 1947, a orillas del Mar Muerto.
Un pastor beduino buscaba una cabra perdida cerca de las cuevas de Qumran. Lanzó una piedra al interior de una de ellas y escuchó romperse una vasija de barro. Dentro había rollos. Los rollos del Mar Muerto resultaron ser uno de los mayores descubrimientos bíblicos de la historia. Y entre esos rollos, escondida entre miles de fragmentos, apareció una prueba que nadie esperaba. Cuando los especialistas empezaron a clasificar los fragmentos de Qumran, encontraron algo que puso a Etiopía en el centro de todo. En la cueva número 4, la más rica de todas, aparecieron restos de al menos 11 manuscritos distintos del libro de Enoc, escritos en arameo. El trabajo de identificarlos y traducirlos recayó sobre el investigador Józef Milik, un sacerdote y filólogo polaco que publicó su edición fundamental de esos fragmentos en 1976, junto al académico británico Matthew Black. La conclusión de Milik fue demoledora para quienes creían que Enoc era tardío. Esos fragmentos arameos databan de entre el siglo III a.C. y el siglo I de nuestra era. En otras palabras, el libro de Enoc ya circulaba, ya se copiaba y ya se consideraba importante entre comunidades judías siglos antes de que Jesús naciera. No era una invención cristiana, ni un adorno etíope. Era genuinamente antiguo. El propio Ephraim Isaac, el estudioso etíope que preparó la traducción de referencia del libro de Enoc para la gran colección de textos apócrifos dirigida por James Charles Bort, y que llegó a ser el primer profesor de estudios afroamericanos en la Universidad de Harvard, sostiene que la obra se compuso originalmente en parte en arameo y en parte en hebreo. Nunca en Ge'ez. El Ge'ez fue el arca que la transportó a través de los siglos, no su cuna. Y cuando los estudiosos compararon esos fragmentos de Qumran con las versiones en Ge'ez que los monjes etíopes habían copiado durante 1500 años, descubrieron que coincidían en lo esencial. Etiopía no había deformado el texto. Lo había protegido. Descifrar todo ese material no fue tarea de una sola persona. Aquí hay que nombrar a Getachew Haile, considerado el mayor especialista en lengua Ge'ez del mundo, un hombre que había estudiado en las escuelas de la iglesia etíope siendo niño y que dedicó su vida a catalogar y microfilmar miles de manuscritos etíopes para que no se perdieran, un trabajo tan monumental que en 1988 recibió la beca de genio de la Fundación MacArthur, el primer etíope y el primer africano en lograrlo. Sin gente como él, buena parte de esta biblioteca seguiría siendo ilegible para el resto del mundo. Toda esa preservación tenía un costo físico que conviene no olvidar. Muchos de estos manuscritos se guardaban en lugares como Debre Damo, un monasterio construido sobre una montaña de cima plana rodeada de acantilados, en el norte del país. No hay escaleras. No hay sendero. La única forma de subir, todavía hoy, es trepar unos 15 metros por una cuerda de cuero que los monjes bajan desde arriba. Durante siglos, mientras los ejércitos cruzaban las llanuras y los imperios caían, ese aislamiento funcionó como una caja fuerte. Los evangelios de Garima, también etíopes, fueron datados por radiocarbono entre los años 390 y 650, lo que los convierte en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en el mundo. Pero por muy antiguos que fueran los textos, quedaba un problema que la ciencia no había podido resolver: fechar con precisión un manuscrito sigue siendo endiabladamente difícil. Y ese problema es justamente el que, en 2025, alguien decidió atacar de una forma completamente nueva. En junio de 2025, un equipo internacional dirigido por el profesor Mladen Popovic, director del Instituto Qumran de la Universidad de Groninga, en los Países Bajos, publicó un estudio en la revista científica PLOS ONE. El problema que querían resolver era antiguo. Durante décadas, los rollos del Mar Muerto se habían fechado sobre todo por paleografía, es decir, comparando estilos de escritura a ojo. Un método útil, pero subjetivo. Popovic y su equipo combinaron tres cosas: datación por radiocarbono sobre muestras diminutas de pergamino, análisis físico, y un modelo de inteligencia artificial entrenado para reconocer la edad de una caligrafía a partir de su forma. Con ese modelo alimentaron imágenes de altísima resolución de fragmentos del tamaño de una uña. Y los resultados obligaron a reescribir el calendario. Muchos rollos resultaron ser más antiguos de lo que se pensaba. Algunos fragmentos bíblicos se acercaban tanto a la época de sus supuestos autores que la distancia casi desaparecía.
El fragmento del libro de Daniel se situó entre los años 230 y 160 a.C. La inteligencia artificial acertó la edad de los manuscritos de prueba en cerca del 85% de los casos. Popovic lo describió como tener por fin una especie de máquina del tiempo para leer la escritura antigua. Y hay una razón por la que este avance importa tanto. El método tradicional, el carbono 14, es destructivo. Para fecharlo hay que cortar y quemar un pedazo diminuto del pergamino, apenas 7 miligramos, pero es material que se pierde para siempre. El nuevo modelo no toca el manuscrito. Solo mira la forma de las letras. Y con esa mirada obligó a revisar incluso la cronología de dos estilos enteros de escritura judía antigua, el asmoneo y el herodiano, que resultaron ser más antiguos de lo que se creía. Pero lo verdaderamente perturbador no es el resultado. Es el nombre. Al modelo lo bautizaron Enoc. Sí. Ese mismo. La herramienta más avanzada que existe hoy para fechar los rollos donde aparecieron los fragmentos más antiguos del libro de Enoc lleva, por decisión de sus propios creadores, el nombre del patriarca cuyo texto solo sobrevivió completo porque unos monjes etíopes se negaron a dejarlo desaparecer. El libro que Occidente perdió durante 1000 años presta ahora su nombre a la máquina que está corrigiendo las fechas de nuestra historia más sagrada. Y todavía hay un último giro. Popovic ha dicho que, si el modelo sigue mejorando, algún día podría aplicarse a manuscritos en otras lenguas antiguas, siríaco, griego, latín, árabe. La misma herramienta que lleva el nombre de Enoc podría, dentro de unos años, girarse hacia los manuscritos etíopes en Ge'ez y fechar por fin, con precisión, las páginas que unos monjes salvaron subiendo por una cuerda. La guardiana antigua y la tecnología más nueva, mirándose por primera vez. Y esa coincidencia abre una pregunta que ya no es fácil de esquivar. La pregunta es esta: ¿cuánto de lo que creemos saber sobre los orígenes del cristianismo sobrevivió no por decisión de Roma, ni por los grandes concilios, sino por un puñado de personas en lugares imposibles que simplemente se negaron a soltar los textos? Conviene ser precisos y no exagerar. Nada de esto demuestra que las enseñanzas de esos 40 días fueran exactamente las que describe el libro del pacto etíope, el Masaf Akidan, ese texto que dice recoger las palabras de Jesús resucitado. Los especialistas occidentales, de hecho, lo fechan más tarde de lo que afirma la tradición, probablemente en los siglos IV o V, y con un origen ligado a Siria. Es honesto decirlo. Pero lo que sí ha quedado demostrado es algo más profundo. Que la Iglesia etíope, considerada durante siglos una rareza remota, resultó ser una guardiana fiel de tradiciones verdaderamente antiguas. Que los libros que Occidente descartó por marginales llevaban dentro un eslabón real de la historia. Y que la línea entre lo que se conserva y lo que se pierde muchas veces no la dibuja la verdad, sino la geografía, el idioma y el azar. Hay algo casi vertiginoso en esto. Durante siglos, los mismos textos que un académico de Oxford podía descartar con una nota al pie estaban siendo copiados a mano por hombres que subían a sus monasterios colgados de una cuerda. Dos mundos que se ignoraban. Y ha hecho falta que la ciencia diera un rodeo de 200 años, pasando por una cueva junto al Mar Muerto y por un modelo de inteligencia artificial, para que Occidente empezara a entender que aquellos monjes no eran ingenuos guardando reliquias polvorientas. Sabían exactamente lo que tenían entre las manos. Los monjes de Debre Damo no copiaron esos manuscritos durante 1000 años para que el mundo los escuchara una vez y siguiera de largo. Los copiaron porque creían que aún importaban. Y todavía queda una puerta abierta, una que no vamos a cruzar hoy. Porque esa misma iglesia afirma custodiar, en una capilla sellada de la ciudad de Aksum, algo mucho más grande que un libro. El objeto más buscado de toda la arqueología bíblica. Y su único guardián no concede entrevistas. Al final, la historia de la Biblia etíope no trata solo de libros perdidos. Trata de una pregunta que nos toca a todos. Casi todo lo que aprendimos de niños sobre nuestra fe nos llegó ya filtrado, ya elegido, ya traducido por manos que decidieron que merecía sobrevivir y que no, y la mayoría nunca supimos cuánto quedó fuera. Así que quiero dejarte una pregunta personal, de las que se quedan dando vueltas. Si un solo cambio en la geografía, si Etiopía hubiera sido colonizada como tantos otros lugares, habría bastado para borrar el libro de Enoc de la historia para siempre, ¿cuántos otros textos,
cuantas otras voces del cristianismo primitivo si se perdieron, sin que nadie las copiara a tiempo en una montaña inaccesible? Piénsalo, y déjamelo en los comentarios, porque leo lo que escriben. Si historias como esta, las que se sostienen sobre pruebas reales y no sobre invenciones, son las que quieres seguir viendo, suscríbete y activa la campana. La próxima vez subimos por esa cuerda de cuero hasta la capilla sellada de Axum, para contar la historia del guardián del arca. Esos 40 días ya no están del todo perdidos. Solo estaban esperando a que alguien volviera a leerlos.